ya tenemos con nosotros al invitado de la semana. Es una figura muy conocedora de todo lo que tiene que ver con el tema migratorio en la República Dominicana. Fue asesor ante el Congreso Nacional en lo que fue la creación de la Ley de Migración número 285-04. También hizo sus aportes en el decreto de regularización. Una persona muy ducha ya en la materia, y para nosotros es un gran privilegio contar con su presencia. Actual viceministro de Migración y Naturalización, Ministerio de Interior y Policía. Nos referimos al doctor Juan Manuel Rosario, a quien le damos la bienvenida a este espacio Puntos Encontrados. Doctor, saludo, bienvenido a compartir con nosotros. Y gracias, Alejandro. Doctor, estamos en una situación en la frontera, específicamente en la provincia de Dajabón, porque tenemos acá, son 5 fronteras. Tenemos la de Pedernales, Elías Piña, Dajabón. ¿Cuánto queda? Es una sola frontera, pero que tiene diferentes puntos y entradas. Lo que pasa es que cuando se habla de frontera, la gente solamente ve la terrestre, la marítima. Tenemos Imaní allá en Independencia, también son 4. Bueno, está bien. Entonces, pero específicamente el problema se ha generado en Dajabón. La intención de una serie de incontrolables nacionales haitianos que han decidido construir un canal para desviar las aguas del río Masacre o Dajabón. Me gustaría escuchar su opinión con relación a este caso y si es la primera vez que algo parecido ocurre en la frontera. Bueno, mire, no es la primera vez que nosotros tenemos problemas fronterizos. Y precisamente por eso es que esa parte que tiene que ver con la soberanía de la República Dominicana siempre hay que prestarle mucha atención. No puede haber ningún descuido, porque eso ha sido histórico desde que nosotros surgimos, inclusive después de las devastaciones de Osorio, los acuerdos internacionales que hubo, el acuerdo de Nimega, el acuerdo de Rijswijk, o Rijswijk como dicen en español, el de Basilea, y de lo más reciente, de los problemas más recientes, tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió a finales del siglo XIX, en el año 1895. Y es que se dio un conflicto tan pronunciado entre la República Dominicana y Haití con relación a la zona fronteriza, porque la lucha intestina de la República Dominicana desde el punto de vista social y político trajo como resultado una especie de alianza entre sectores dominicanos y sectores haitianos. Entonces los sectores haitianos que tenían allá, el ejército cruzó para, una parte del ejército cruzó para este lado a apoyar su aliado dominicano. Bueno, la intención era apoyar e irse, pero ellos se quedaron. Entonces después comenzaron a hablar de que cuando había que hablar de la delimitación de nuevo, que había que hacerlo conforme a lo que como estaba, o sea, cada quien mantener lo que tenía hasta el momento. Mantener lo que se tenía hasta el momento, con el principio uti possidetis iuri, era prácticamente quedarse con la parte que ya usted había tomado cuando cruzó para acá. La República Dominicana se opuso. Entonces vino una negociación. El presidente dominicano decía que no podía negociar eso porque eso era de la soberanía dominicana. Entonces, por eso, si de la soberanía dominicana y usted se está hablando de negociar, para yo poder proceder a la negociación, tengo que consultar al pueblo dominicano. Y ahí se convoca un plebiscito. Eso fue en esa época. Después, ya cuando viene el asunto de los acuerdos fronterizos del 29, bueno, siempre ha existido un problema o una tensión en el acuerdo fronterizo de 1929 también era sobre la misma situación del río. Sí, sobre todo lo que tiene que ver la delimitación, y ahí está en el acuerdo la parte, las obligaciones de ambos estados con relación al río. O sea, eso es el resultado de un acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero mire lo que yo le voy a decir. La decisión que toma el presidente de la República de cerrar la frontera es una decisión, desde mi punto de vista, muy atinada. Pero no es atinada porque yo quiero simplemente apoyar al presidente, sino que es una necesidad de la República Dominicana. Y le voy a decir por qué. Los estados, y yo lo he explicado en varios lugares que me ha tocado hablar, los estados son sujetos del derecho internacional. Un sujeto del derecho internacional que cuando se habla de sujeto es porque tiene una soberanía. Sí.
Y la soberanía de un Estado está compuesta, desde el punto de vista de las normas internacionales, de un territorio, un gobierno, una población y el reconocimiento internacional. El gobierno debe tener el control sobre el territorio y debe tener el control sobre la población. Y eso garantiza que el reconocimiento internacional, o sea, las relaciones internacionales, lo vea como un sujeto, en el marco de las relaciones internacionales, un sujeto que garantiza la convivencia entre todos los sujetos, o sea, que él interactúa con los demás sujetos desde la perspectiva de la convivencia y la paz. Si por una razón u otra hay dificultades en todo lo concerniente con el control del territorio, con el control de la población, ya tenemos problemas. Precisamente eso es lo que ocurre de ese lado de la frontera. ¿Hay control del territorio haitiano? Usted sabe que no. Ese es el problema, que no ¿Hay control del movimiento poblacional? ¿Con quién se puede negociar? Entonces ¿con quién no te hay sientas? interlocutor. Pero lo que estoy observando, doctor, es que las personas que están construyendo el canal, aparte de esos incontrolables, como lo ha señalado el presidente de la República, hemos visto efectivos policiales también, Sí, como dándole el respaldo y el apoyo. Sí, lo que pasa es que en una sociedad donde hay ese tipo de dificultades se generan todo tipo de estructura. Estructura Hasta policiales se puede... de esa dinámica, porque es que usted no tiene el control de la situación. O sea, el gobierno, hay un problema de debilidad gubernamental de las instituciones. Cualquier cosa puede ocurrir sin usted controlarlo. Hasta este momento que estamos grabando el programa, sí, siguen ahí esa gente, sí, entonces, sin que nadie lo pare. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted está en nuestra casa patria, la República Dominicana. Dice, bueno, pero esto es nuestro hogar patrio. Si los otros hogares que están al lado de nosotros no tienen forma de controlar su situación interna, en este caso, si el Estado haitiano no tiene la posibilidad de tener un control de sus territorios y de su población, nosotros somos los que tenemos que cuidar el nuestro. Nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar patrio. Nosotros tenemos que proteger nuestro hogar patrio. En lo que se sigue viabilizando el funcionamiento del Estado del otro lado, en lo que se sigue viabilizando que la comunidad internacional ayude a controlar ese territorio y la población de ese país y a fortalecer las instituciones dentro de ese país. Pero mientras tanto nosotros no podemos exponer la República Dominicana, pues tenemos que cerrar la frontera. Es así. Pero mire, déjeme decirle, pero no solamente cerrar la frontera porque de aquel lado tenemos dificultades. Es que nosotros cuando llegamos al Ministerio de Interior y Policía, nosotros encontramos 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio nacional. 476 asentamientos, son 476 agrupamientos humanos en determinado perímetro geográfico. Tenemos eso aquí. Entonces es un gobierno, una autoridad que se respeta y dice, bueno, pues nosotros tenemos que tratar de ver al mismo tiempo que repatriamos, tenemos que tener un control de dónde viven esa gente. Entonces es de ahí que nace la posición del Ministerio de Interior y Policía de habilitar 30 o 40 oficinas para nosotros registrar toda esa gente a nivel nacional. Entonces, eso nosotros lo propusimos al Consejo Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Migración lo aprobó. Luego se le agregaron algunas ideas de otros ministerios, como es lo que tiene que ver de nosotros aprovechar eso para ir ayudando a crear la relación 80-20 en las empresas, 80 dominicanos y 20 extranjeros. Y se habló de habilitar una ventanilla única donde se resolviera el problema del registro y el problema de nosotros ir resolviendo la disparidad que hay entre la aplicación de la regla o de la parte jurídica del 80-20. ¿En qué iba a consistir esa regularización? Eso es lo que iba a consistir esa parte, no era regularización. El 80-20 era más registro que regularizar. Eso era solamente conocer dónde está cada quien y eso no paraba bajo ninguna circunstancia la repatriación. Porque aún repatriándose, nosotros tenemos que tener un control de quién repatriamos desde el punto de vista biométrico para cuando retorne. Pero es que esa gente no tiene ningún tipo de identificación. Y el rostro. Bueno, el rostro, sí. Porque nosotros decíamos, bueno, si no tienen documentos, pero tienen un rostro. Nosotros planteamos todo para trabajar desde esa perspectiva.
con software y con todo. Entonces, incluso para poder establecer la reincidencia de esa gente. sí, exacto. Entonces, y tomar medidas en consecuencia. Sí, porque inclusive nosotros hemos acompañado eso con la propuesta hasta de penalizar el reingreso ilegal al territorio nacional. O sea, el extranjero que se excluye del territorio nacional y retorna otra vez en condiciones de ilegalidad, pues usted tiene que aplicarle la ley. Tenemos un número de más o menos la cantidad de haitianos que hay actualmente en la República Dominicana. Nosotros, particularmente el viceministerio no habla de número porque sería una irresponsabilidad. Nosotros hablamos de número con datos en la mano. Nosotros le decimos, tenemos 476 asentamientos, algunos tienen 1.000, otros tienen 1.500, pero nosotros no podemos decir porque sería una irresponsabilidad. Entonces... Pero ni siquiera aquellos que tienen visa, que han entrado con visa. No, eso de la visa lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo tiene Migración. Eso son otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo que nosotros planteamos eso. Dice, bueno, pero es que nosotros necesitamos a esos empleadores decirle, porque ellos dicen que al dominicano no le gusta trabajar. Bueno, pues vamos a hacer una bolsa de trabajadores. Y decirle al empleador, mira, aquí hay quien quiere trabajar, dominicano, para que tú comiences a cumplir con la cuota que establece la ley.